Si estuvo aquí desde la mañana, pues recuerde las palabras del apóstol Pablo, quien le dijera a los filipenses, allí en el capítulo 3 y en el versículo 1. Amados, para mí no me es molesto el repetir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así es que el que vuelva a oír las mismas cosas le va a ser de gran beneficio para usted. ¿Ok? Allí en Juan capítulo 17, versículos del 20 o del versículo 20 hasta el versículo 23, encontramos la palabra de Dios que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Recuerde que el libro o el Evangelio según Juan tiene como tema central el probar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Incluso miramos allí en el capítulo 1, versículo 1, se nos prueba que el verbo era en el principio con Dios y el verbo era Dios. Y luego miramos allí en el versículo 14 que se nos menciona que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Miramos en Hebreos capítulo 1 y el versículo 3 de igual manera dice: y es la misma imagen de su sustancia. Entonces, Juan tiene, mis hermanos, como propósito probar que Jesús es Dios. Por eso, nuevamente miramos allí en el capítulo 20, el versículo 30 y versículo 31, que se nos menciona que es necesario que usted y yo creamos en Jesús, para que entonces en su nombre podamos tener la vida eterna. A través de estos 4 capítulos, porque empezamos desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17 del Evangelio, encontramos la despedida de nuestro Señor. Él está a punto ya de ascender, de volver a su lugar de origen, al lugar donde Él debe de estar. Y empezamos, mis hermanos, en el capítulo 14, donde el Señor les hace una promesa: yo me tengo que ir, pero tengan esto presente, yo voy a regresar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Versículos del 1 al versículo 3. Luego encontramos en el capítulo 15, donde Él les hace saber: yo me voy, pero aunque me voy, no los voy a desamparar. Les he dejado mi palabra. Ustedes van a tener mi palabra en ustedes. Luego pasamos al capítulo 16 y les dice: sí, yo sé. Les he dejado mi consejo y voy al Padre, mas sin embargo no los dejo solos. Voy a enviar al Consolador, y Él les ha de recordar todo lo que yo les he dicho. Pero antes de partir el Señor, encontramos aquí en el capítulo 7, ahora esta oración. El Señor está listo, en ese sentido, para regresar a su lugar de origen. Pero ahora, mis hermanos, mira la necesidad de poder encomendar a aquellos que están a su servicio o que van a servirle, y por aquellos de nosotros que hemos también de servirle por haber creído en la palabra de sus discípulos. Y empieza a dirigir su oración al Padre y le hace saber: Padre, te encomiendo a estos que han creído en mí por causa de la palabra que yo les prediqué, pero te pido también por aquellos que van a creer en mí por causa de la palabra que ellos van a predicar. Pero nótese que el énfasis nuevamente está en la unidad, para que todos sean uno. Ese es el tema central de este día: la unidad, celosos de un Dios celoso en la unidad. Cuando hablamos de unidad, hermanos, dígame usted, ¿estamos unidos? Lo pasa yo uno, así es que, hermana, estamos en acuerdo, estamos en común acuerdo. Los demás, sabrá Dios dónde están. Pero imagínense, el propósito, mis hermanos, del que Cristo haya venido al mundo es para que su pueblo sea uno. Y esa es la petición del Señor. Yo quiero irme, pero quiero estar seguro que aquellos que van a creer en mí sean uno. Tengan eso en común con nosotros, Padre. Yo soy uno en ti, tú eres uno en mí, que ellos que han de creer en mí puedan ser uno con nosotros. Bueno, el Señor en estos breves pasajes nos muestra cómo es que usted y yo podemos ser uno en ellos. Eso es, en la divinidad. Mis hermanos,
La unidad es un reflejo de la divinidad. De manera que si usted y yo no podemos estar unidos, algo está mal. Dios no está mal. O usted está mal o yo estoy mal. Porque la unidad es un reflejo de la divinidad. La divinidad la podemos mirar, podemos mirar la unidad de la unidad desde el principio. Recuerde nuevamente que el Señor Jesucristo empieza allí con las palabras: ellos han creído en lo que yo les he dicho y han sabido que yo salí de ti, dice allí el versículo 8. Usted puede leerlo allí en Juan capítulo 17. Yo les di tu palabra, ellos la recibieron y han creído que he venido de ti. La unidad se manifiesta a través de las Escrituras en la divinidad. Recuerda Génesis capítulo 1, versículos del 1 al versículo 3. Encontramos que Dios creó, el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra y Dios habló y las cosas fueron creadas. Allí está la divinidad. Luego usted y yo miramos allá en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu, dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, el tal no es de Dios. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Allí está. Miramos a Marcos, capítulo 1, versículos del 10 hasta el versículo 12. El Señor Jesucristo viniendo a Juan para ser bautizado. Se oye la voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del Padre, miramos al Hijo siendo bautizado y al Espíritu Santo como, ¿verdad? Paloma, viniendo, y ahí está nuevamente la divinidad, la deidad, mis hermanos, completa. Entonces, note esto: Dios no puede estar dividido. Cuando Cristo vino a darnos a saber al Padre. Él partió y dejó al Espíritu. Cada uno de estos personajes, cada una de estas personas de la deidad tiene su rol para hacer, pero no están divididos, son uno. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Note otra vez. Entonces, si usted y yo queremos reflejar la unidad, es necesario que compartamos o tengamos algo en común con el Padre, con la divinidad, con la deidad. Obviamente no podemos ser Dios, pero sí compartimos algo con ellos. Mis hermanos, Génesis capítulo 1 y el versículo 26 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es interesante eso, ¿no cree? Dios, después de haber hecho toda creación, concluye en dejar al hombre para al último, pero cuando leemos el versículo 31 dice que entonces Dios vio que lo que había creado era bueno en gran manera. El 26 dice que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. El 31 dice que lo vio que era bueno en gran manera. Tenemos algo en común con Dios. Pero tristemente, ¿sabe qué? Génesis capítulo 3. El hombre cayó de la gracia de Dios. Se apartó. Dejó a Dios. Existió esa división. Pero usted y yo fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Tenemos algo en común con Dios. De manera que se me hace interesante que para poder volver a nuestro estado primero, de donde caímos, tiene que haber la autoridad de parte de la deidad, de la divinidad. Tenemos que volver a ser uno con Dios y no podemos ser esto hasta que el Hijo viene. Recuerda Mateo capítulo 28, el versículo 18 y versículo 19. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre cayó de la gracia de Dios. Recuerde que Génesis 1:26 dice, hagamos, allí están los 3 presentes, y para que el hombre pueda volver a su lugar de origen, los 3 tienen que dar esa autoridad. Y es a través de la predicación del del Evangelio, que el hombre puede regresar a su lugar de origen. A tener otra vez, a ser uno con su Dios, con su Creador. Es necesario que el hombre deje la carne a un lado y venga a ser un ser espiritual. Recuerde nuevamente, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 nos dicen a usted y a mí que Dios es
espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran deben ser espirituales, ¿no? Note esto, porque muchos quieren adorar a Dios siendo carnales. Muchos quieren ser uno con Dios siendo carnales. Dios dice, eso es imposible. Romanos capítulo 8 y el versículo 7 nos dice a usted y a mí que los que sirven a la carne o los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Es interesante eso, ¿no cree? El Señor dice para que todos sean uno en nosotros, pero para poder ser uno con Dios, usted y yo debemos ser seres espirituales. No podemos vivir conforme a la carne y pensar que estamos bien delante de Dios. Ahora la gente religiosa, nuestro hermano hablaba acerca de la religión, la cual, mis hermanos, está ganando a mucha gente, pero es una falsa religión, una falsa idea que el hombre se va creando en su propia mente. Mis hermanos, necesitamos ser espirituales. Dios es espíritu y usted y yo debemos ser seres espirituales. Pero ¿cómo venimos a ser seres espirituales? ¿Cómo podemos hacer una vez nuevamente uno en Dios? Fácil, recuerda Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5. Aquel hombre llamado Nicodemo, después que el Señor, ¿verdad?, le ha predicado, él ha entendido, ha mirado las señales del Señor, viene al Señor de noche y le dice, maestro, me parece que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Bueno, el versículo 3, el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo queda como medio asustado, como medio confundido, y le hace saber, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo necesita ser espiritual para visualizarlo, para verlo, pero necesitas practicar, obedecer a lo que Dios estableció para que seas introducido a Él. ¿Se da cuenta? El hombre que está afuera quiere agradar a Dios. Tito capítulo 1 y el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, no podemos ser uno con Dios si no somos espirituales. Si el hombre quiere agradar a Dios y no obedece lo establecido por Dios, no puede ser espiritual y no puede ser uno con Dios. ¿Por qué? Porque la unidad es reflejo de la divinidad. Ellos son uno, y si queremos ser uno con Dios, necesitamos ser espirituales. Para ser espirituales, necesitamos nacer de nuevo. El nacer de nuevo consiste, nuevamente, en ser perdonados de nuestros pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 22, el versículo 16. Saulo, hablando de su conversión, viene y dice, cuando Ananías, mis hermanos, le predica el evangelio, le hace la pregunta, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Saulo, si quieres ser uno con Dios, necesitas nacer de nuevo. A lo cual el apóstol Pablo, cuando usted lee Filipenses, capítulo 3, nuevamente, usted encuentra ahí desde el versículo 7 hasta el versículo 11, lo que Pablo tuvo que hacer a un lado para venir a ser uno con Dios. Deshacerse de todos sus pensamientos, deshacerse de toda su religiosidad y venir a ser uno en Cristo. Si usted y yo queremos ser uno con Dios, necesitamos quitar todo mal concepto que tengamos en la mente y que va en contra de la voluntad de Dios. Nuestro hermano nos hacía un fuerte énfasis. El día de ayer, nuestro hermano Daniel insistía, esta es la voluntad de Dios. Si usted y yo hacemos cosas que no se relacionan con este libro, no podemos ser uno con Dios. Porque la unidad es reflejo de la divinidad. Si usted no vive conforme a este libro, no puede ser uno con Dios. Usted puede aclamar a Dios todo lo que quiera, decir Diosito mío, Diosito está conmigo, Diosito está en todo lugar, pero si usted no vive conforme a este libro, no es uno con Dios. No es uno con Dios. Necesita nacer de nuevo. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo, ser limpios de nuestro pecado. Le decía en una ocasión que le predicaba el evangelio a esta persona, ¿puede acaso el Espíritu Santo entrar en un templo, en un cuerpo, en una persona que no ha sido todavía santificada, que no ha sido todavía lavada? Él decía, no, claro que no. Entonces, ¿cuándo entró en ti?
cuando lo recibiste, si tú me acabas de decir que fuiste salvo antes del bautismo? Hermanos, Dios viene a santificar, viene a lavar después del bautismo. Recuerde nuevamente, mis hermanos, cuando usted y yo leemos 1 de Corintios capítulo 6 y el versículo 11, después que Pablo hace una lista de los que no van a heredar el reino de los cielos, les dice allí en el versículo 11, y esos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya fueron bautizados, ya fueron santificados, ya fueron puestos aparte, ya fueron justificados. Esto es, no tienen culpa delante de Dios. Tenemos que ser obedientes a lo establecido por Dios. ¿Queremos ser uno con Dios? Necesitamos nacer de nuevo para poder venir a ser uno con Dios. Recuerda nuevamente, cuando usted y yo leemos Gálatas capítulo 3 y el versículo 27, encontramos allí que el apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos, ¿que no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Note esto, hermano. Note esto, amigo que nos visita. Para que usted sea uno con Dios, necesita estar en Dios. Y para estar en Dios, necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Hechos capítulo 2 y el versículo 47. ¿A qué se refiere Pablo con estar revestidos de Cristo? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ponía dentro del grupo de la iglesia a los que habrían de ser salvos. ¿Se da cuenta usted? Usted puede aclamar todo lo que usted quiera, pero si no es obediente a lo que Dios estableció, no puede ser uno con Dios. Usted y yo, mi hermano, que hemos obedecido el Evangelio, si usted ha pensado que el obedecer el Evangelio es todo lo que tuvo que hacer, déjeme decirle que estamos equivocados. Porque la unidad es un reflejo de la divinidad. Ellos son uno, no pueden vivir el uno sin el otro. Son una unidad. Para que todos sean uno, así como yo en ti, Padre, y tú en mí, que ellos sean uno con nosotros. Note esto. Si usted y yo somos uno en Dios, no podemos vivir separados de Dios. Entonces tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Cuando leemos Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante, usted se va a dar cuenta. Es una gran amonestación. No es una exhortación, es una amonestación de parte de Pablo a la iglesia. Revestidos del nuevo hombre. Dejen ya ese hombre viciado de la carne. Revístanse de ese nuevo hombre, porque si ustedes viven conforme a la carne, no pueden ser uno con Dios. Les decía el día de ayer, ¿verdad, mis hermanos? Dios quiere un corazón que haga tesoros en el cielo. ¿Dónde están nuestros tesoros? Bueno, no voy a hablar de esta lección, necesito hablar de esto. Pero piense en esto nuevamente. Si usted es uno con Dios, mis hermanos, ¿qué debemos de estar haciendo? Decía nuestro hermano en la mañana, Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué tanto tiempo dedicamos al estudio de nuestra Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiándola? El Salmo 1, versículo 1 y versículo 2, bienaventurado el hombre, dice allí, ¿verdad? Que no anduvo, ¿qué? En consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¡Qué bueno que no hacemos el mal! Pero el salmista nos dice que cuando quitamos el mal debemos suplementarlo, ¿verdad? Poner algo bueno en ese vacío. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es, sí, me aparté del mal, pero vine a hacer algo bueno, porque si usted nuevamente, si usted y yo como cristianos, dejamos de hacer el mal, pero no empezamos a hacer el bien, ¿sabe qué? El mal va a venir otra vez. Por eso leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 hasta el versículo 9. Especialmente el versículo 8 dice el apóstol Pedro allí. Porque si estas cosas están en ustedes, recuerde, por esto mismo, ustedes a esto, dice, añadirá a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Concluye en el versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes, y dice, ahí se queda, y sobreabundan. Y sobreabundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, dice, es ciego. Es corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es que muchas de las veces como cristianos pensamos que el obedecer a Cristo es todo lo que tenía que hacer. Y cuando decimos obedecer a Cristo, hablamos de la obediencia al Evangelio. Y ya la tenemos hecha. No la tenemos hecha. No la tenemos hecha. Necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Pablo le dijo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, versículos del 1 al versículo 4.
Yo les prediqué el Evangelio, ustedes lo oyeron, lo recibieron, lo creyeron. Dice, en el cual hacéis bien en permanecer en él. Permanecer en él, porque si no permaneces en él, dice, creísteis en vano. Permanecer en el Evangelio consiste en lo que decía nuestro hermano Juan nuevamente en la mañana, una continuación de predicación, de un estilo de vida de parte de usted y en mí. Ser uno con Dios se va a reflejar nuevamente, mis hermanos, otra vez, en el ser espirituales. El ser espirituales, en hacer aquellas cosas que se relacionan con el reino, con nuestro Dios, vivir ese estilo de vida. Nuevamente, si usted y yo vamos a ser uno con Dios, mis hermanos, le digo a la iglesia, cada vez que tengo la oportunidad, les recuerdo algo bien importante, porque muchos de nuestros hermanos les gusta estar entre la iglesia para andar con Cristo, y luego ponen una sonrisa en su rostro. Estoy con Cristo. Cuando estoy entre mis hermanos, estoy con Cristo. Déjeme decirle que muchas de las veces andamos entre la iglesia y no andamos entre Cristo. Decía ahorita nuestro hermano las cosas que están surgiendo en la iglesia, que se están influenciando, siendo más como las denominaciones, como el sectarismo antes que la iglesia del Señor. De manera que muchos de nuestros hermanos buscan andar entre la iglesia para sentirse que andan con el Señor. ¡No! Sea uno con el Señor. Busquemos andar con Cristo, y ¿sabe qué? Vamos a andar entre cristianos. Pero usted y yo queremos andar entre cristianos para andar con Cristo. No, busquemos andar con Cristo y vamos a andar entre cristianos. Dios debe ser nuestra prioridad. Debemos de buscar ser uno con Él. Y en la manera que lo vamos a hacer es, uno, siendo espirituales, naciendo de nuevo y viviendo esa vida espiritual. ¿Por qué? Nuevamente, porque la unidad es un reflejo de la divinidad. Segundo, el Señor dice nuevamente allí, yo salí de ti y ellos pueden ser uno de nosotros. Eso es, si nacen, si son espirituales, si son seres espirituales, entonces van a ser uno con nosotros. Dos, dice allí el Señor, yo les he dado tu palabra. Para muchos nos suena insignificante. Para muchos el que el Señor le haya dado el mensaje a sus discípulos, ay, ahí va el hermano otra vez a hablar de la sana doctrina, oy, oy, oy. Lo mismo, dale otra vez a lo mismo. Mis hermanos, déjenme decirle, el pueblo de Israel fue destruido. El pueblo de Israel fue destruido y perdió su privilegio de haber sido el tesoro especial de Dios. Lo perdió porque empezó a confiar en su ley, en su ciudad y en su templo. ¿No está sucediendo lo mismo con la iglesia? Estamos en la iglesia verdadera, tenemos la verdad, y pues yo soy cristiano. Y nos confiamos en eso, mis hermanos, y excluimos a Dios de nuestra vida. Y nos va a pasar lo mismo. ¿Qué es eso de que se tengan que memorizar la palabra? Ustedes no tienen que memorizarse así, hermanos. Eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad que sí? Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué dice? Todo el día es ella mi meditación. El Salmo 119, el versículo 97. Es importante que conozcamos la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, mis hermanos, no vino a hablar lo que se le ocurría, sino lo que oyó del Padre. Eso fue lo que Él vino a hablar. Usted lea Juan capítulo 16 y se va a dar cuenta. Lo que yo oí del Padre, eso fue lo que vine a hablar. Si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, Él le recordará las cosas que me ha oído hablar. Y Él hablará lo que le fue dicho, esto es el Espíritu Santo. Cristo, el Espíritu Santo, vienen a hablar el mismo mensaje. ¿Y qué hablamos usted y yo? ¿Qué hablamos usted y yo? Mis hermanos, recuerden Mateo capítulo 28, el versículo 20. Después que el Señor está para ascender, le dice a sus discípulos, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que les he, si quieren, que les he mandado. Luego miramos de inmediato en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, el versículo 42. Y perseveraban en las creencias, no, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan. Note esto, la importancia de permanecer en el mismo mensaje que oímos de nuestro Maestro. Muchos no quieren creer esto. Piensan, mis hermanos, nuevamente que el ser uno con Dios indica simplemente el hablar de Dios y decir que Cristo está en mi corazón. Pero si el mensaje no se identifica nuevamente con aquel que lo vino a traer, usted no es un alumno, decía nuestro hermano, ¿verdad? Un discípulo, un seguidor de su Maestro que viene a ser Cristo.
si usted predica un mensaje diferente, si usted no cree en lo que la Biblia dice, dijo nuevamente, ¿verdad? Allá el apóstol Juan, en su segunda carta, en el versículo 9 y versículo 10. Nuevamente dice allí, que el que no persevera en la doctrina del Hijo, este no tiene al Padre ni al Hijo. ¿Se imagina? Todos estos mis hermanos que dicen, ay hermano, es que no, mire que cómo batallo, yo no puedo memorizar esa palabra, a mí se me va. ¿En verdad se le va? ¿A qué horas vamos a comer, hermanos? ¿Les dijeron? A la 1, ¿verdad? No, hermano, sabemos los horarios, sabemos los nombres, sabemos números de seguro y una cantidad de cosas que se registran en esta mente que Dios nos ha capacitado para almacenar un sinnúmero de cosas. Pero ¿sabe qué está allí? Lo que valoramos, lo que consideramos importante. Nuevamente, yo como que si me gusta hablar de las hermanas, no me gusta hablar de las hermanas, pero las admiro y las respeto. Pero son las que más dicen, es que tengo mente de tiflón, hermano, a mí no se me queda. Y miro que han dirigido a esos pequeños de una manera de admirar. Manejan su hogar, esto es, organizadas, saben lo que sucede en él y lo que su familia hace fuera de él. Entonces, tienen muchas capacidades, pero cuando se trata de lo espiritual, no sabemos. Y dije las hermanas, ¿verdad? Pero se aplica también a los varones. Estoy hablando también en general, mis hermanos. Necesitamos hablar el mismo mensaje. Fue lo mismo que vinieron a darnos los apóstoles. Recuerda Efesios capítulo 2, el versículo 20. El apóstol Pablo nos anima, dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero note, edificados sobre el fundamento de ellos. Esto es, sobre la enseñanza de ellos. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice allí en su primera carta, el capítulo 4 y el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, la enseñanza. Cuídate a ti mismo, esto es, asegúrate que estás bien con Dios y de lo que vas a impartir. Cuida la doctrina, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A mí ya no me hable de la doctrina, hermano. A mí hábleme de Cristo. Si te hablo de Cristo, te tengo que hablar de su enseñanza. No puedo separarlo, ¿por qué? Mis hermanos, la unidad es un reflejo de la divinidad. Y si yo soy uno con Dios, tengo que hablar lo mismo. Desafortunadamente, ahora existe ya nuevamente la mentalidad de muchos de nuestros hermanos, lo que dice el sectario. Esa es tu interpretación, esta es la mía. ¿Así? ¿Es su interpretación y es la mía? Bueno, pues vamos a figurar, porque uno de los dos está mal, ¿no? Si no estamos en acuerdo, uno de los dos está mal. Y vale más que nos sentemos y razonemos como hermanos en Cristo que somos y lleguemos a la conclusión si es usted o si soy yo el que estoy mal. Porque nuevamente cuando leemos Santiago capítulo 5, versículos 16 y 17, se nos amonesta de que si alguno se ha extraviado de la verdad, dice, arráncalo, arrástralo para contigo, hazle saber que está mal. Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Me aman lo suficiente para, si me equivoco, mis hermanos, en enseñar algo falso, ¿me enseñen? No me aman. Yo creo que no regreso el próximo año. Hermanos, sí, nos amamos en Cristo y el amor se manifiesta aún en la disciplina. Eso es, al decirle a mi hermano, te has equivocado, hermano Jesús, lo que acabas de decir no está nada relacionado con la Escritura y me da vergüenza decirte, ¿verdad? Porque tú deberías de saberlo, son cosas tan simples. Mis hermanos, el amor se manifiesta en la disciplina. Tenemos que hablar el mismo mensaje, pero muchas de las veces, ¿cuántos de ustedes se atreven a corregir al predicador en las congregaciones donde adoran? Es el que nos está instruyendo cómo se va a equivocar él. Se va a equivocar. Recuerden nuevamente Hechos capítulo 17 y el versículo 11. Nuestros hermanos, dice nuevamente allí Lucas, ¿verdad? Describiendo lo noble que eran nuestros hermanos en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con solicitud, con buena disposición. Viene Pablo y les predica, el mejor predicador actual. Bueno, ¿verdad? No hablando mal de los demás apóstoles. Pero nuevamente el apóstol Pablo viene y les predica y luego dice, pero ellos escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo, pues serás muy enviado del Señor, pero déjame miro. ¿Cuántos de ustedes cada domingo, cada miércoles se van y revisan lo que el predicador les acaba de dar? No, el hermano está bien. Se escucharon dos amén, qué bueno.
Piense en esto. El predicador no la va a salvar. Cuando usted se une a Cristo y el predicador se une a Cristo, van a ser uno en la divinidad. Muchas de las veces, nuevamente, decía nuestro hermano, ¿verdad? Gálatas capítulo 1 y el versículo 10. O busco el favor de los hombres o el de Dios. Pues si busco agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. Necesitamos entonces usted y yo por individual hablar el mismo mensaje. Estudiemos la palabra. El Salmo 119 y el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos entonces usted y yo amar la palabra, hablar las mismas cosas. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos del 1 hasta el versículo 8, pero le dice específicamente allí en el versículo 2 y el versículo 3, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia, pero con enseñanza, con doctrina. Eso es, no hables tus opiniones, no digas, pues yo pienso, no se preocupe hermano, pues qué bueno se siente. Los hermanos, la iglesia se siente bien a gusto cuando el predicador le dice, no te preocupes hermano, todo está bien. Como que si nosotros vamos a ser ese mediador entre ellos y Dios. No se conforme con que yo le diga, todo está bien hermano, no se preocupen. Preocúpese cuando yo le esté diciendo eso, porque eso está mal. Dice, con paciencia y con toda doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír, se van a apartar de la verdad. Esto me conviene, esto no, esto sí, esto no. Y ya hacen dicen allí, ¿verdad? Una caripotada. ¡Cuidado! Preocupémonos los unos por los otros. Pero individualmente yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero ser un ser espiritual para ser un reflejo de la unidad de la deidad. Yo quiero ser uno con Dios. Y eso se va a reflejar en el mensaje que yo imparta, que esté relacionado con el mensaje de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Tenemos que hablar el mismo mensaje. No puede haber división. Y finalmente, mis hermanos, si voy a acabar a tiempo, bueno, me va a pasar 5. Hermanos, el Señor Jesucristo les hace saber allí. La unidad es un reflejo de la divinidad. Porque su naturaleza es espiritual y hablan la misma cosa. Pero también, ¿saben qué? El Señor dice, yo salí de ti. Yo salí de ti, di el mensaje que tú me enviaste y ¿sabes qué? Cumplí con todo lo que me mandaste. Y para decir cumplí con todo lo que mi Dios me ha mandado, tenemos que manifestar obediencia. Obediencia. Si se dan cuenta, son los mismos puntos que trató mi hermano Juan. Es la obediencia, mis hermanos, nuevamente. Es un reflejo de la unidad, de la divinidad. Tenemos que ser obedientes. Cuando hablamos de la obediencia del Señor Jesucristo, usted y yo recordamos fácilmente, ¿verdad? Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 hasta el versículo 8. Especialmente el versículo 8. Porque estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si vamos a hablar de obediencia, mis hermanos, el Señor Jesucristo es el hermoso ejemplo para imitar, ¿no creen? Decía nuestro hermano otra vez en la mañana, Primera de Corintios 11, el versículo 1. Decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Déjenme les digo una cosa, mis hermanos. En una ocasión le hice la pregunta a mis hermanos. Les dije, hermanos, ¿podemos ser como Cristo? Ah, hermanos, ¿cómo cree? ¿Cómo vamos a ser como Cristo, el Señor, Dios? No, ¿cuándo? Bueno, hermanos, ok, tiene razón, no podemos ser como nuestro maestro, ¿verdad? Bueno, ¿podemos ser como Pablo? Ay, hermano, ¿cómo cree usted, hermano? El apóstol Pablo, aquel trabajador, aquel que gastó su vida por Cristo, todas las iglesias que estableció, las congregaciones que estableció. No, hombre, pues no, ¿cuándo? ¿Puede ser como su hermano que está a la izquierda? ¿Como este? No, hombre. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué estamos en desunión? ¿Por qué estamos tan divididos? Porque ni queremos imitar a Dios, ni reconocemos
a nuestro hermano como alguien digno de imitar. Pero eso es solamente para justificar nuestras propias acciones. No podemos ser uno y decir que estamos bien delante de Dios. Si buscamos ser uno, mis hermanos, obedientes a Cristo, ¿sabe qué? Ustedes van a reflejar a Dios. Si yo soy obediente a Dios, voy a reflejar a Dios. Me encanta nuevamente, me encanta el calor que encuentro entre la hermandad que no me conoce. Que no me conoce. Y les puedo decir, mis hermanos, que una de las mejores cosas como ser humano, no que deje de ser espiritual porque les digo, ¿verdad?, que es ser humano, que he experimentado, mis hermanos, es el calor de mis hermanos en la iglesia. El mundo está lleno de buena gente y que es dadivosa y que puede hacer buenas caridades. Pero el calor, esto es, el amor fraternal, no hay mejor lugar para experimentarlo que en la iglesia. ¿Me pueden creer? A lo mejor usted no lo ha experimentado, espero que sí. Pero puedo entender entonces ahora nuevamente, mis hermanos, el concepto de, cuando leo Hechos, decía nuestro hermano, ¿verdad?, dar un vistazo a la iglesia del primer siglo. ¿Por qué querían estar siempre juntos? Pues porque ahí les daban todo. No, porque tenían las cosas en común. Esto es, con Dios o con los hermanos. Porque cada uno por individual quería hacer lo que Dios mandaba y por eso estaban siempre unidos. Enfoquémonos cada uno de nosotros a buscar ser obedientes a Dios. Y sabe que vamos a estar siempre unidos. Pero ahorita estamos puestos los ojos con cada uno de ustedes a ver qué se porta bien, a ver qué no se porta mal. Y entonces dejamos de ser como el Padre. El Padre ya sabía que necesitábamos de rescate, por eso envió a su Hijo. El Padre sabía que necesitábamos dirección, por eso nos dejó su palabra. Entonces enfoquémonos en estas cosas. Seamos obedientes. Cuando leemos Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor y no haces lo que te digo? Si entendemos pasajes que ustedes los tienen bien memorizados y bien grabados. Ay, hermano, pero es que es tan difícil, oigo muchas veces, ¿verdad? Y créanme, lo creo. La vida del cristiano es una vida bien difícil. ¿Ustedes oyeron al apóstol Pablo decir esas frases, hermano? Yo nunca oí al apóstol Pablo, mis hermanos, decir que la vida del cristiano era vida difícil. Pero nosotros sí, ¿sabe por qué? Porque nuestro anhelo y nuestro afán todavía se relaciona con el mundo. Ya el sufrir por Cristo, ya el vivir la vida del cristianismo nos es algo que nos acongoja, que nos entristece y que nos duele. Pero Pablo dice, mis hermanos, nuevamente, ¿verdad? Cuando se habla del sufrimiento, dice, hey, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Dónde está el dolor de Pablo por padecer? Estaba citando, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. ¿Dónde está? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis también por Él. Mis hermanos, ¿sabe cuándo va a padecer el cristiano? ¿Sabe cuándo va a padecer verdaderamente por Cristo? Cuando sea obediente a Dios. Cuando sea obediente a Dios. Cuando no sea obediente a Dios, ¿sabe qué? La vida va a funcionar en ese sentido de maravillas, porque créame, el mundo, como el cristiano, tiene problemas. Tiene problemas, enfrentamos problemas económicos, familiares y etcétera, etcétera. Pero el mayor problema es con Dios. Entonces pensemos que cuando estemos en completa obediencia a Dios y a su palabra, vamos a enfrentar serias dificultades. Pero el Señor Jesucristo nos dice allí en Mateo capítulo 5, versículos del 10 al versículo 12. Tenga esto bien presente. Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Note allí, la causa es la justicia. La justicia consiste en el obedecer a la palabra, eso es la palabra de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de ustedes, dice, mintiendo. Gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Cuando el cristiano se muestre obediente a la voluntad de Dios, ¿puede perder trabajo?
Puede perder amistades, puede perder familiares, ¿sí? Y usted sígale añadiendo a la lista cuando usted quiera ser obediente. ¿Cristo perdió su vida? ¿Por qué? Por ser obediente al Padre. El apóstol Pablo volvió a decir, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La unidad es un reflejo de la divinidad. ¿De qué manera? Mis hermanos, la divinidad es espiritual. Usted y yo debemos ser espirituales para ser uno con Dios. La unidad, mis hermanos, es un reflejo de la divinidad y esta se refleja en el mensaje. Que hablemos la misma cosa. Nuestro hermano hacía referencia a 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 10. Y finalmente, la unidad es un reflejo de la divinidad y esta se manifiesta en nuestra completa y total obediencia a Dios. ¿Usted quiere obedecer a Dios? El agua está lista. Si no ha oído el Evangelio, aquí hay suficientes hermanos que están dispuestos a compartirlo con usted para que usted conozca completamente la voluntad de Dios. Entienda lo que debe de hacer para ser salvo y no tenga ninguna duda en su mente. Estamos dispuestos a servirle. Si no ha oído el Evangelio, si tiene una idea, queremos aclararla. Queremos que esté completamente seguro de lo que está por hacer. Hermanos, y si hemos obedecido el Evangelio, pero le hemos sido faltos a Dios, es necesario que nos pongamos a cuentas. Recuerde nuevamente 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tiene que arrepentirse. Hechos capítulo 8, incluso después de haber sido cristiano y peca, tiene que arrepentirse de su falta y pedirle perdón a Dios. Estamos para orar también por usted. Vamos a estar puestos de pie mientras entona un himno de invitación. Himno número 71. Santo, santo, santo. Cantemos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre,
bendita Trinidad. Muchas gracias, hermano Chuy, por su hermosa exposición. Hemos terminado, hermanos. Se me están dando unos anuncios. Hay un carro